Hola a todos, bienvenidos a un tercer episodio del podcast Ingeniería de Valor organizado por la Academia de la Construcción. El día de hoy nos acompaña el ingeniero invitado especial Carlos López para hablarnos de los desafíos de la productividad en la construcción con su experiencia en Chile. Carlos es actualmente director del GEPUC en Chile, de parte de la Universidad Católica de Chile, director del BIM Forum Chile y fue director del Consejo de Construcción de Industrialización de Chile. También nos acompaña nuestro host, Javier Vera, especializado precisamente en ingeniería de valor, y nos va a acompañar para poder llevar a cabo este diálogo. Así que, Carlos, bienvenido al podcast. Te agradezco que nos hayas aceptado la invitación. Javier, ¿cómo vas? Muy buenas a todos, un feliz año 2026. Para complementar, Carlos es ingeniero civil y también tiene una especialidad en business. Y bueno, para nosotros es un honor, Carlos, que estés aquí con nosotros para que puedas compartir cuál es la experiencia de la construcción chilena y sobre todo la tecnología y hacia dónde va Chile sobre la tecnología y las eficiencias para que el Ecuador pueda ir también hacia esa línea. Así que te dejamos, Carlos. Muchas gracias, Guillermo, Javier. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un gusto para mí estar con ustedes. Ecuador es un país que quiero mucho, que tenemos mucha cercanía. Hace muy poco tiempo tuvimos una delegación acá en Chile visitándonos y si de algo puedo compartir la experiencia que hemos tenido acá desde mi trayectoria profesional y lo que hemos trabajado por varios años ya en lo que es la transformación de la industria de la construcción, en temas de productividad, de industrialización, de digitalización, de sostenibilidad, y si de algo sirve como experiencia, que yo creo que Ecuador tiene también una larga trayectoria y muchos avances, especialmente en las empresas que están aquí presentes, eh, bienvenido sea y cuenten conmigo en todo lo que sea necesario. Así que muchas gracias. Nosotros decimos, Javier, la productividad no es apretar a la gente, ¿no? Es reducir esperas, el retrabajo, la variabilidad que se tiene, mejorar la coordinación, por eso es importante BIM, interesante que seas parte del BIM Forum, la planificación, la logística y sobre todo la industrialización, porque acá hablamos pues que la industria de la construcción es la que menos ha evolucionado en términos de eficiencia, digamos, de digitalización, de industrialización, de todas las demás industrias, ¿no? Entonces, interesante la experiencia que ustedes tienen en Chile, puede aportar muchísimo para nosotros acá, ¿no? Sí, uno de los temas muy importantes, Carlos, si nos puedes decir en una frase, es por qué la productividad en la construcción y por qué la tecnología va hacia ese camino. Bueno, a ver, lo primero, compartir sin duda el diagnóstico que dice Guillermo. O sea, creo que a ver, partiendo de la base que la productividad, yo lo diría que es un partido que se juega en muchos frentes simultáneamente. Es un problema muy multivariable. Pero tener baja productividad o tener malos índices de productividad, que es lo que nos duele en el sector construcción en Chile y creo que es lo que pasa en el sector construcción en general en distintos países, es una pérdida por todo sentido. Es una pérdida de recursos económicos, es una pérdida de oportunidades, es una pérdida de eficiencia, es una pérdida de mano de obra y en general, yo diría en la sociedad, los países se ven damnificados cuando hay problemas de productividad. Y en eso, claramente, todas las posibilidades de digitalización, de industrialización, de distintas herramientas que hoy día están disponibles, son una posibilidad. Y creo que tener productividad es fundamental y tenemos que trabajar en ello y para eso tenemos que tener una buena planificación y un buen plan y una buena coherencia a nivel de empresas y de país. Y ahí justamente con la productividad, ¿dónde entra estas nuevas herramientas tecnológicas como el BIM que tú pues has impulsado y Chile sigue trabajando hacia esa línea? En todo sentido, Javier, a ver, yo creo que, como decíamos, la productividad que se puede en varios frentes, y ustedes lo han desarrollado con mucha fuerza, el tema de la ingeniería de valor, ¿no? Yo creo que eh, cuando nosotros partimos conceptualizando un proyecto, cualquiera sea, pero pensemos en una obra de edificación, desde sus fases más tempranas,
reduciendo todas las incertidumbres, acordando todos los puntos de quizás interferencia, poniendo a todos los actores que hay detrás de un proyecto de una manera muy temprana, coordinándose, poniéndose de acuerdo, detectando oportunidades de mejora, evidentemente todo lo que va a ocurrir después va a ser positivo. Si eso no lo hacemos y llegamos tarde, vamos a tener un problema de productividad. Y ahí, obviamente, hoy día existen herramientas, una de ellas es el BIM, sin lugar a duda. De hecho, en Chile nosotros estamos impulsando la adopción masiva de BIM, que todavía falta mucho camino por recorrer y creo que eso lo podemos conversar, eh, porque en la medida que esto se vaya transformando en un lenguaje común, en un estándar, y la herramienta se le saque el máximo provecho posible por todas las disciplinas, en ese momento recién vamos a poder obtener los mayores beneficios de la productividad. El tema BIM es un tema cultural. En su momento también lo conversamos. Ahorita con lo que tú me dices, efectivamente, acá en Ecuador tenemos relativamente poco tiempo adoptando BIM y hemos encontrado que hay un rechazo cultural, especialmente de los ingenieros mayores, digamos, los más antiguos, los que tienen experiencia, los que te dicen, yo tengo el BIM en la cabeza. BIM, más que un modelado en 3 dimensiones, es lo que tú acabas de describir. O sea, es la etapa de planificación, de coordinación, aprovechando la herramienta que te permite modelar y visualizar en 3D. La herramienta pues te anuncia donde hay interferencias y esto te permite corregir errores que eventualmente igual los ibas a tener en la construcción. Entonces, de tal forma que la obra no se paraliza en la etapa de construcción, que tienes 200, 300 trabajadores esperando a que se resuelva algún conflicto, alguna interferencia, lo resuelves en el modelo digital. Esa es una ventaja, pero el problema que tenemos culturalmente es que los antiguos, los señores, digamos, los ingenieros de mayor edad, se rehúsan a utilizar estas herramientas por miedo al cambio seguramente, pero en cambio los jóvenes que vienen ya con la tecnología en la mano, en cambio no tienen la experiencia, así que hay que buscar una sinergia entre estos dos generaciones que trabajen conjuntamente y colaborativamente, ¿no? Yo pienso, Carlos Guillermo, que tienes que sumarle el 4D. El 4D es el tiempo. Y ahí ustedes como constructores y los constructores que están usando esto de aquí ven cuál es el potencial real. Pues, pues antes usábamos el AutoCAD para traslapar los planos y ahí pues en 2D veíamos todas las cosas. Ahora el 3D, pero yo creo que el potencial máximo de estos sistemas es el 4D. Es justamente usar la planificación de la obra para ver exactamente la metodología de compra de materiales y prevenir o prever compras futuras que lleguen a tiempo a la obra. Y ahí viene el tema de la tecnología para que sea más productivo, porque Pero mira, muchos atrasos es que no llega el material correcto a la obra o en el tiempo correcto. Exacto. eso a mí me parece muy clave, Guillermo Javier. Yo creo que primero creo que tenemos que ir a la esencia de qué es lo que es BIM, y volvamos a la herramienta y comparto el tema cultural. Incluso yo diría que una de las variables puede ser generacional. Hay otras tantas, que creo que la cultura tenemos que trabajarla en todos sus ámbitos, porque el problema hoy día no es tecnológico, o sea, las herramientas están ahí. Hoy día existen múltiples y muy buenas herramientas que se pueden usar y que ustedes saben que la velocidad con que se están desarrollando las distintas tecnologías excede por lejos a todas nuestras capacidades. Entonces, eso está. Lo que necesitamos es metodología, sistematización, voluntad, decisión, y en eso claramente hay un trabajo que desarrollar más allá, creo yo, del tema generacional, que sin duda es uno de los factores. Incluso, déjame pasar un paso hacia atrás y recordar la definición. Aquí muchas veces, hasta por el concepto BIM, se hablaba de Building Information Modeling. Nosotros acá estamos hablando de Best Information Management. O sea, estamos cambiando el sentido. Es la misma sigla BIM, pero lo que realmente, y si ustedes se fijan en las dos siglas, lo que se mantiene es information. O sea, lo que nosotros necesitamos, ¿dónde está el oro? Es en la información. Y si nosotros somos capaces de administrar y de gestionar la información de la manera óptima, ahí vamos a lograr productividad. La herramienta es el medio. El software es una de las posibilidades. Lo que realmente importa es cómo las distintas disciplinas, el trabajo colaborativo entre arquitectos, ingenieros, constructores, empresas, proveedores,
Y ahí yo te agregaría, Javier, varias D adicionales. O sea, si tú vas a la literatura, hoy día podemos estar hablando del 8D, del 9D, cuando le agregamos no solamente temas de costos, de tiempo, de planificación, de seguridad y de una serie de otras variables que todas deberían estar en un modelo que aborda todo el ciclo de vida de un proyecto, no solamente el diseño, la construcción y la operación. Lo hablábamos antes de que comencemos, y eso precisamente me lleva a esta pregunta, ¿no? Para poder mejorar, tienes que medir. Si no, no sabes contra qué te comparas. Uno de los complementos que tienen estas herramientas BIM, sea para Building Information Modeling o BES Information Management, como me encanta, lo acabas de describir, tiene que ver también con herramientas de administración, con los famosos ERPs, que te permita tener contabilización de tiempo, de rendimientos, de cantidades, de costos unitarios, comparativos. Ustedes en Chile, nos comentabas que tienes varios indicadores, varios KPIs de manera industrializada, es decir, no individual, entre cada empresa, sino como industria. Ustedes ya lo miden. Cuéntanos un poco de esos indicadores que ustedes utilizan para medir la productividad y cómo estas herramientas pueden ayudarlos a complementarlos o a validar esa información. No, sin duda. Mira, yo creo que partamos de la base que esto para mí es igual que un avión, un barco. O sea, tú no puedes navegar sin un panel de control, sin indicadores, sin tener rumbo. Y si nosotros no sabemos de dónde estamos, poca gestión podemos hacer. O sea, claramente el dicho que no se puede mejorar lo que no se mide es muy cierto. Exacto. Y al menos acá nos pasa, y me imagino que ustedes también allá en Guayaquil y en Ecuador en general, que varias empresas hoy día están navegando sin brújula. O sea, no tienen fino los indicadores con los cuales poder hacer esa gestión. Y en materia de productividad, que es nuestro gran tema, porque todo apunta hacia allá, hacia la productividad, Chile hizo un esfuerzo y sigue haciendo un esfuerzo que yo creo que todavía hay que trabajarlo mucho, por tener un indicador sectorial que nos permita entender cómo estamos en materia de productividad. Y hace un par de años atrás, la Cámara Chilena de la Construcción encargó un estudio que se desarrolló y que logró hacer una medición bastante amplia en términos de obras de edificación, que arrojó un indicador que se mide en metros cuadrados por persona al día. Y ese indicador nos permite tener una comparación internacional en materia de productividad, que el dato que arrojó en esa oportunidad fue de 0,24 metros cuadrados por persona al día en Chile, que se compara con el índice internacional de los países más desarrollados de 0,37 metros cuadrados persona al día. Y eso tenemos Un que seguir comentario, Carlos, para la persona a pie, ¿cómo calculas ese índice? Bueno, ahí hay una metodología que es bastante robusta, que se hizo con varias empresas, pero yo creo que el índice, para poder hacerlo como para persona de pie, de manera muy simple, te fijas que tiene tres variables. Los metros cuadrados, que son, bueno, es el dato de qué volumen, de qué envergadura es la edificación, la cantidad de personas que trabajan en esa obra durante todo su lapso de tiempo, y metros cuadrados persona al día. O sea, qué tiempo toma esa obra en desarrollarse. O sea, eso nos permite tener un valor agregado por persona. ¿Cuántos metros cuadrados al día está agregando cada persona? Y desde el punto de vista del benchmark internacional, eso nos permitió compararnos con otros países y nos dimos cuenta que en Chile estamos bastante bajos. ¿M? Y creo que los países latinoamericanos en general lo estamos, y es muy interesante poder tener ese dato, no solamente como país, sino como sector, en el caso de ustedes quizás como provincia, como empresa y como obra. Porque si tú desde tu edificio sabes cuántos metros cuadrados persona al día estás logrando y puedes compararlo con casos similares, puedes darte cuenta oportunamente si estás bien, si tienes que hacer alguna gestión, si tienes que intervenir, etcétera. Con, con ese índice, ¿cómo los ha ayudado en los 2 últimos años? O ustedes, dentro de tu sector y tu gremio, ¿cómo tú has impulsado para que tenga más eficiencia y ese índice vaya en crecimiento? Bueno, mira, lo importante no es el índice por sí mismo. Lo importante es cómo nos fijamos una meta de mejora del índice en el tiempo. Y a partir de eso,
la gran ventaja de este estudio que se hizo acá, impulsado por la Cámara Chilena de la Construcción, no solamente pone el índice, sino que pone la hoja de ruta. ¿Qué acciones como sector debemos mejorar o debemos impulsar, que en Chile las llamamos las palancas, para poder mejorar en productividad? Y ahí entramos en lo que estábamos conversando. Para poder mejorar en productividad, sin duda tenemos que desarrollar el BIM, tenemos que hacerlo masivo, y hay una hoja de ruta y un trabajo para lograr que el 70% de los profesionales en Chile adopte BIM. Tenemos un trabajo en la industrialización, en la construcción ¿Cuántos ahora? industrializada. ¿Perdón? ¿Cuánto tienen ahora? 70% es la meta que se han fijado. ¿Cuánto tienen? Hoy día no estamos llegando al 50%, Guillermo. O sea, se hizo una medición hace muy poquitos días, o sea, a fines del año 2025, que Ya. arroja un indicador de 47, 48%, si no me equivoco. Y estamos bastante lejos del 70%. Una pregunta, Carlos, para poder tener este indicador que dices de 0,24, que donde básicamente comparas el área de construcción de una edificación, el número de personas sobre el tiempo que se tome en ejecutar la construcción, te da este indicador que me parece fabuloso. ¿Qué tan industrializado está Chile? ¿Por qué Chile tiene esta alta eficiencia comparado contra otros países que seguramente están muy industrializados? Mira, a ver, yo creo que acá tenemos vaso medio lleno, vaso medio vacío, ¿no? Porque, a ver, comparado con los países más desarrollados del mundo, nuestro 0,24 es bastante bajo, ¿ah? Tenemos mucho margen por crecer. Ahora, dentro de lo que estamos logrando, se ha ido avanzando mucho en materia de industrialización. Chile tiene un problema de déficit habitacional muy potente. Y el gobierno nacional, que está terminando su periodo ahora en muy poco tiempo, se puso una meta de una construcción importante de más de 200.000 viviendas durante su periodo de gobierno. Y la manera de lograrlo fue gatillando la industrialización. Y por lo tanto, hoy día sí se ha dado paso, valga la redundancia, a una industria, ¿eh? O sea, hoy día hay procesos industrializados. Ahora también es importante decir algo en este punto. La industrialización, a veces uno se imagina como una casa saliendo completa de una industria. Correcto. Y nosotros, y nos- Explícanos al amigo de a pie, como dice Javier, básicamente a qué te refieres, a qué nos referimos con industrialización. nosotros acá en Chile efectivamente tenemos empresas que industrializan 100%. O sea que desde un ambiente controlado, imagínate una fábrica, sale una casa completa, que puede ser una casa de hormigón, como hay casos acá o concreto, como es acá en Santiago, o en la zona sur de Chile, viviendas en madera, que se van panelizadas o en volumen y Y simplemente luego se ensamblan en la obra. se montan en el lugar definitivo. Y por lo También, tanto, también existen elementos prefabricados cuando la industrialización es con hormigón, ¿verdad? Vigas, viguetas, paredes, bloques. as- así es. Y por lo tanto, la manera que estamos entendiendo nosotros, nuestra definición de construcción industrializada, es la optimización de procesos. Es cómo ponemos el nivel de industrialización óptimo para cada uno de los casos. En algunos de los casos puede ser 100% industrializado. En otro puede ser solo el baño, por decirte algo. Y cada obra va a tener un Bueno, ahí ritmo. puede ser un comentario, ahí voy a hacer un comentario que quizás una de las cosas que haya pues impedido que el overhead que estas compañías constructoras o que hacen los sistemas prefabricados tienen un overhead que para finales hace que el costo por metro cuadrado sea más alto Exacto. de la construcción y el tiempo ya se vuelve una variable que no tan importante, pero sí es el costo, aunque el tiempo también puede verlo como un costo. Entonces, manejar las dos cosas para que tengas un precio de mercado coherente, para que pueda ser masivo el sistema prefabricado, es lo que tenemos que buscar, Guillermo. Es que ahora la otra variable que además de la variable de productividad con la que comparamos, pues, y digamos es la más estándar, es el costo por metro cuadrado de construcción. Entonces tú tienes que medir el índice de productividad que te arroja una metodología comparado con otra, pero también tienes que incluir la variable del costo por metro cuadrado, porque ese overhead que tiene esa industria que te ofrece el servicio puede ser una especie de intermediador, y ese intermediador te incrementa el costo. De hecho, en el Ecuador, la industrialización que hemos tenido no es la principal. La industrialización me refiero en una fábrica que te dan elementos prefabricados.
no es la principal fórmula de construcción que usamos acá. Seguimos trabajando de manera artesanal y lo que hacemos es industrializarlo por medio de procesos, es decir, metodologías dentro de la obra en donde utilizas insumos, construcción, materiales de cemento, hormigón, acero, lo haces prefilado, lo cortas, lo entregas ya semilisto, semielaborado, para que termines de fundir, digamos, un elemento de hormigón con el hormigón, o en el caso de estructuras metálicas, pues llegan prearmadas digamos, Conectan. se conectan, se hace la soldadura, etcétera, en la construcción, ¿no? Ahí, Guillermo, lo que tú estás diciendo es lo que nosotros entendemos como construcción industrializada. Es justamente eso. O sea, efectivamente en algunos casos, y quizás no son la mayoría, hay una construcción industrializada 100% de todo prefabricado. Pero en muchos de los casos, lo que tú estás relatando para nosotros sí es construcción industrializada. Y es cómo lograr el óptimo dependiendo de las condiciones de cada uno de los casos. Y eso es otra disciplina también. Ahí hay mucho de logística, mucho de mejoramiento de procesos, mucho de gestión de operaciones. Y por lo tanto, que es algo que también me gustaría dejar en el tema de productividad, cómo la cultura también se trabaja desde las multidisciplinas. Nosotros ya tenemos que dar pasos mucho más allá a solo hablar con arquitectos, ingenieros y constructores. Tenemos que tomar muchas de las otras disciplinas para lograr ese mejoramiento de procesos óptimo. Y en eso la construcción industrializada es mucho más amplia que solo la prefabricación. Estoy seguro, Carlos, que no va a ser ni la primera ni la última de las invitaciones que vamos a tener contigo, porque creo que hay mucho en el tintero, pero una regla de oro para la productividad en nuestro tema, que es la ingeniería de valor, sin eliminar la seguridad, sin tocar la calidad de las obras. ¿Cuál sería tu recomendación para que las empresas constructoras, los dueños de los proyectos y los clientes vean con buenos ojos el camino que ciertas empresas serias que están apuntando a la tecnología sigan y las valoren en este mundo de la tecnología que en definitiva es ingeniería de valor? Bueno, a ver, efectivamente hay varias condiciones, pero si yo tuviera que casarme con una, ustedes le llaman ingeniería de valor. Nosotros acá estamos muy potentes con el tema que se llama integración temprana, que yo creo que va muy de la mano, que es prácticamente similar, pero que es la articulación de todos los actores de la cadena de una manera óptima, eficiente y temprana. Y a eso nos referimos con una coordinación real, donde la tecnología, por ejemplo el BIM, intervienen y facilitan. Pero lo que realmente puede ser óptimo es cuando las distintas disciplinas se ponen de acuerdo y toman decisiones antes de que ya es tarde. Yo tengo una frase que le doy siempre a mi equipo aquí en la empresa para definir estrategia, que es pensar antes de hacer, básicamente. Entonces, creo que lo que tú dices y estas herramientas te lo permite conseguir, estas herramientas tipo BIM, tener mediciones adecuadas, poder tener una visualización, un objetivo claro, tener un proceso, una mentalidad cultural de mejora continua en donde partes sabiendo que no siempre existe una metodología que es perfecta, todo es mejorable, todo es perfectible. Creo que lo que tú nos acabas de comentar y lo que nos acabas de explicar da luces para lo que se puede venir aquí en el Ecuador y también por allá por Chile. De hecho, pues te dejo la invitación para que nos acompañes algún otro día en un conversatorio que me gustaría hacer presencialmente con los chicos de la Academia de la Construcción, con los ingenieros de las diferentes compañías constructoras, invitar a los directores de las cámaras, de los colegios de ingenieros, para un poco conversar sobre estas metodologías y cómo podemos nosotros ayudar a implementarlas en el Ecuador, ¿no? Y también, pues, de manera recíproca, quedamos abiertos para algún día acompañarlos a compartir experiencias en Chile, ¿no? Sí, yo creo que nos quedamos con las acciones claras que ha comentado Carlos y para aplicarla mañana mismo, ¿no? El sector de la construcción ya puede aplicarlas. Tus últimas palabras, Carlos, para que poder cerrar este capítulo que hacemos sumamente importante y que liga muchas aristas y creo que nos hemos quedado con muchos temas. Estoy seguro, Carlos, que vamos a hablar
en el presente año. No, de todas maneras, muchísimas gracias. Yo feliz de poder seguir en contacto con ustedes, compartir, espero tenerlos por acá también y poder mostrarles con todos nuestros aprendizajes buenos, malos y más o menos, porque la verdad que también hay muchas caídas, lo que estamos viviendo, que son realidades que viven distintas obras de construcción, además que Chile es un país bastante diverso geográficamente. Y desde ese punto de vista no quiero dejar pasar algo que tú dijiste, Guillermo, que es la academia de la construcción. Yo creo que mucho de esto, de lo que estamos desarrollando, estamos pensando en la construcción y nuestro desarrollo para las próximas décadas. Esto es un cambio transformacional muy potente. Y la verdad es que tenemos que partir, tenemos que empujar, pero sobre todo tenemos que formar. Yo creo que ahí hay un paso muy importante. Lo que viene a continuación, y esto creo que en todas las disciplinas y en todo el ámbito del trabajo en general, pero la construcción vienen cambios rupturistas muy grandes y eso tenemos que trabajarlo desde las primeras etapas de la formación. Así que cuenten conmigo y muchísimas gracias por esto. Así es. Así es, en la Academia de la Construcción nosotros tenemos la misión de acelerar la curva de aprendizaje de nuestros estudiantes, básicamente juntando la teoría con la experiencia. Así que millón gracias, Carlos, millón gracias, Javier, pues creo que ha sido otro episodio extraordinario, quedan muchísimas cosas en el tintero, así que gracias a todos por escucharnos, pues y estaremos en las siguientes conversaciones con ustedes. Un abrazo, gracias. Chao, Carlos. Chao, Carlos. No, gracias.